Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta sesión como parte de esta iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe. Bienvenidos a Academia Virtual JJGG. Como saben ustedes, esta es una iniciativa que consiste en poder explicar las diferentes preguntas que han constituido a los diferentes exámenes de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una iniciativa del doctor Giancarlo, ¿no? Digamos, este propósito de poder explicar todas estas preguntas viene de la mano de poder también conversar, discutir, generar un diálogo sobre todos los aspectos temáticos implicados en estas preguntas. En esta ocasión, bienvenidos a la sesión número 13. Esta es una sesión donde hemos identificado que en las preguntas de los exámenes de admisión hay algunas preguntas, algunas, que tienen que ver con el empleo de la tilde diacrítica, pero en estructuras interrogativas y exclamativas. Aunque muchas veces las preguntas que tienen que ver con tildación, sea aquella vinculada con las reglas generales de acentuación o con aquella tildación diacrítica, aunque las preguntas o la manera en la que se formulan todas estas preguntas están implicados todos los aspectos que uno puede considerar dentro de tildación, es importante conocer que existen diferentes tipos o clases de tildación, es decir, hay diversas clases de reglas, ¿no? Por esa razón, en la sesión número 11 nosotros hemos visto tildación diacrítica, perdón, en la sesión 11 hemos visto las reglas generales de acentuación, ¿no? Es decir, eh, casos en los que cierto tipo de palabras, graves, agudas, esdrújulas, llevan tilde de acuerdo a ciertas reglas. La sesión número 12 nos hemos enfocado en la tildación diacrítica, pero en cuanto a las palabras monosílabas. Y en esta sesión, que es la sesión 13, vamos a ver también un poco de tildación diacrítica, pero vamos a enfocarnos un poco más en aquellas estructuras interrogativas y exclamativas. Ese es el tenor entonces de esta sesión y luego vamos a poder ver las preguntas, aquellas preguntas que tienen que ver con este tema. Preguntas de los exámenes de admisión anteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenidos entonces a esta nueva sesión, la sesión 13. Hay que empezar nuevamente recordando qué se entiende por tildación diacrítica. Como lo habíamos comentado en una sesión anterior, en la sesión particularmente número 12, que ahora tenemos ocasión de poder recordar, muchas veces pensamos que la tildación diacrítica es una forma de poder distinguir palabras que tienen la misma forma, pero que tienen distinto significado. Y cuando uno revisa la ortografía de la lengua española y en general las obras académicas de la RAE, de la Real Academia Española, uno puede advertir que en realidad el uso o el empleo de la tilde diacrítica, tal cual fue pensado, está vinculado más bien con distinguir palabras que tienen una pronunciación tónica de aquellas otras que tienen una pronunciación átona en el marco de palabras que se escriben igual. Entonces, esta tilde, para recordar y para recalcar también, esta tilde fue pensada con ese propósito, con el objetivo de poder distinguir aquellas palabras que tienen una misma forma, pero que se pronuncian distinto. Una es tónica y otra es átona. Entonces,
Esto es muy importante y por esa razón vamos nuevamente a resaltarlo aquí. Tónica, palabras de pronunciación tónica, frente a palabras de pronunciación átona, que vamos a destacar de color verde. Verde aquellas palabras de pronunciación átona, amarillo aquellas palabras de pronunciación tónica. Ahora, es verdad también que algunas palabras, eh, es verdad que algunas palabras que tienen pronunciación tónica eh, y sus correspondientes átonas, es verdad que se diferencian formalmente a partir de las categorías gramaticales a las cuales pertenece. Pero ese no es el criterio. O sea, no usamos la tilde diacrítica para distinguir categorías, para distinguir palabras que se escriben igual pero que pertenecen a categorías gramaticales distintas. No usamos la tilde diacrítica con ese propósito. Usamos la tilde diacrítica para distinguir formas tónicas de formas átonas. Si fuera al revés, o sea, si nosotros realmente usáramos la tilde diacrítica para distinguir palabras que se escriben igual, pero que pertenecen a categorías eh, distintas, distinguiríamos pues aquellos casos como, aquellos casos como por ejemplo, di, ¿no? Digamos, aquellos casos como en di la verdad, que es una forma verbal del verbo decir, frente a te di el dinero, ¿no? Que es otra forma verbal del verbo dar. O sea, estamos aquí frente a palabras que pertenecen a verbos distintos. Un di tiene que ver con decir y el otro di tiene que ver con dar. Pero a pesar de pertenecer a verbos diferentes, no usamos la tilde diacrítica en estos casos, porque como ya hemos indicado y recalcamos nuevamente, la tilde diacrítica se usa para distinguir palabras de pronunciación tónica de aquellas otras de pronunciación átona. Eso debe estar bastante claro en una clase o en una sesión de empleo de tilde diacrítica. Dicho esto, em, también hay que recordar que las palabras em, que están sujetas a este tipo de tilde son palabras monosílabas, principalmente, ¿no? Principalmente. Ahora, en este caso, nosotros vamos a enfocarnos en estructuras exclamativas y estructuras interrogativas. Vamos a ver entonces en qué casos algunas palabras con valor interrogativo o exclamativo se escriben con tilde. Por ejemplo, cuando yo quiero construir una oración con un valor interrogativo, es decir, una oración interrogativa según la actitud del hablante, o cuando quiero construir una oración exclamativa directa, o sea, puede ser interrogativa o exclamativa, ¿no? Por ejemplo, si es interrogativa, vamos a destacar esto en amarillo, si es interrogativa, yo puedo formular la siguiente oración, que en este caso es una pregunta, ¿no? ¿A dónde va? Allí donde lleva tilde. Lleva tilde porque el valor de ese elemento, el valor de esa palabra, funciona como una palabra que exige información. En este caso, la información que exige esa palabra, donde, esta palabra con tilde, donde, es información sobre el lugar. ¿A dónde va? Es una pregunta, es una estructura interrogativa en la cual esa forma, donde, implica una pregunta.
a dónde va, o sea, a qué lugar va. Entonces, ese dónde, ¿de acuerdo? Ese dónde lleva tilde, que puede ser en el marco de una pregunta o puede ser también en el marco de una oración exclamativa. Me refiero a aquellas palabras con valor interrogativo o exclamativo. Por ejemplo, si yo dijera, qué calor, qué calor. O sea, no es qué calor, sino que calor no es así. En realidad es qué calor. Entonces, en estructuras bien interrogativas, como a dónde va, vamos a destacar aquí dónde está el valor interrogativo principalmente, ¿ya? Eso lo vamos a hacer en amarillo. ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Verdad? Con valor interrogativo. Ahora vamos ahora a resaltar aquella parte con valor exclamativo. ¡Qué calor! ¿No? Es exclamativo, es bastante enfática esa oración, ¿no? Entonces, esto para tener en cuenta. Ahora, aquellas estructuras con valor interrogativo o valor exclamativo pueden ser directas, ¿no? Fíjense ustedes, pueden ser directas, pero pueden ser también indirectas, ¿no? Pueden ser directas en tanto formulamos una pregunta, ¿de acuerdo? ¿A dónde va? O hacemos una oración exclamativa, ¡qué calor! Ahora puede ser también indirecta, ¿no? Por ejemplo, no sé qué hora es. Eso es como una pregunta, ¿no? No sé qué hora es. O sea, de alguna forma estoy preguntando sobre el tiempo, ¿no? Solo que no lo hago de forma directa, digamos, de forma concreta, pero sigue siendo una especie de pregunta. No sé qué hora es. O sea, ¿qué hora es? No sé. ¿Qué hora es? O sea, me estoy preguntando, ¿no? No sé qué hora es. Es una pregunta indirecta. O, por ejemplo, es increíble cuánto sabe. Eso también es exclamativo. Es increíble cuánto. O sea, me estoy asombrando, estoy usando el cuánto como asombro de cuánto. O sea, qué cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, estas palabras que, cuál, quién, cómo, cuán, cuánto, cuándo, dónde y a dónde llevan tilde cuando funcionan con valor interrogativo o exclamativo. Por ejemplo, si yo dijera con qué hora es? Esa es una estructura con valor interrogativo. ¿Qué hora es? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Aunque ese qué hiciste no es tanto una pregunta, es más bien una oración exclamativa, ¿no? Es como de repente alguien rompió, digamos, en el marco de, digamos, en el restaurante, alguien rompió todos los platos. ¿Qué hiciste? No estamos preguntando, sabemos qué ha hecho la persona, ¿no es cierto? Sabemos que ha roto todo. Entonces, cuando uno dice, ¿qué hiciste? No es una pregunta, es más bien una exclamación de, ¿qué has hecho? Entonces, ese qué puede ir con tilde cuando está en forma de pregunta o en forma de exclamación. Lo propio puede ocurrir con cuál, ¿no? ¿Cuál es el valor de este carro? ¿Cuál es el valor de este? Ahí ese cuál forma parte de una pregunta, por lo tanto lleva tilde. O el quién. ¿Quién con tilde? Por ejemplo, ¿quién dicta las clases de natación? Estamos preguntando por algo específico.
¿qué persona? ¿No es cierto? ¿Qué persona dicta las clases? Entonces, como hay un valor interrogativo, principalmente en quién, yo lo tildo. O cómo. Cuando el cómo implica también una pregunta, ¿cómo lo lograste? Entonces la persona no sabe cuál fue el procedimiento y por lo tanto hace una pregunta. ¿Cómo lo hiciste? O sea, yo sé que prendiste la laptop, abriste el archivo, pero exactamente cómo lo hiciste. Ese cómo forma parte de una pregunta, o sea, es decir, hay un valor interrogativo, ¿no? O por ejemplo, ¿cuán listo eres? ¿O cuán preparado estás para los exámenes de admisión? También con valor interrogativo. ¿Cuánto está un ciclo regular de academia? Barato, pero ¿cuánto? Con tilde. Nuevamente, con valor de pregunta lleva tilde. Ahora puede ser también por el tiempo, ¿no? ¿Cuándo inician los cursos de nombramiento? Alguien puede decir pronto, pero ¿cuándo? Con tilde. ¿O dónde? ¿Dónde es el lugar? ¿A dónde vas? ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que cuando todas estas palabras tienen un valor de pregunta o un valor de énfasis, van con tilde, ¿no? Van con tilde. Eh, Esa es la idea aquí. Ahora, no solamente estas palabras que llevan tilde, no solamente ocurren con valor interrogativo o exclamativo, también ocurren cuando están sustantivados con determinante. Por ejemplo, lo que importa ahora es el cuándo, o sea, es el cuándo. Ahí cuándo se refiere a la fecha, ¿no? ¿Cuándo vas a comprar un nuevo mueble? Ahí es una pregunta, ¿no? ¿Cuándo vas a comprar un nuevo mueble? Pero yo podría decir también, eh, no sabemos hasta ahora el cuándo, es decir, la fecha, ¿no? No sabemos el cuándo él va a comprar un nuevo mueble. Entonces, aquí cuándo forma parte también de una especie de estructura interrogativa, pero aquí está sustantivado. Lo que importa ahora es el cuándo, es el en qué momento, con tilde. Y el dónde, cuando estas palabras están sustantivadas, indicando o dando a indicar en qué momento y en qué lugar o de qué manera llevan tilde. No sabemos, lo que importa ahora es el cuándo, es en qué tiempo, el dónde, en qué lugar, no el cómo, o sea, no cómo, no la manera, ¿no? Entonces, cuando estas palabras estén sustantivadas con un determinante e impliquen una especie de pregunta, las vamos a tildar. Ahora también se tildan con valor de indefinidos en correlaciones distributivas. Por ejemplo, todos colaboraban. Quien hacía la compra, ¿no? Quien hacía la compra, quien limpiaba la casa, quien cocinaba, ¿no? Entonces, aquí también,
con valor de indefinidos en correlaciones distributivas, ¿no? Quien hacía esto, quien hacía lo otro, etcétera, va con tilde. ¿En qué casos, no tildamos estas palabras? Estos son los casos en los que no usamos la tilde. Por ejemplo, si ustedes se fijan en 7, dice aquí, mi abuelo construyó la casa donde vivimos. Ahí donde es un relativo. Y si nos perdemos en esta definición de relativo, podemos simplificarlo un poco más. ¿En qué casos va sin tilde? Cuando estas palabras no impliquen pregunta. Entonces, cuando uno dice o cuando uno escucha, mi abuelo construyó la casa donde vivimos. Yo no estoy formulando una pregunta. No estoy, o en mi oración no está implicada una solicitud de información. O sea, mi abuelo construyó la casa donde vivimos. Es diferente, ese donde es muy diferente de otro tipo de construcciones en las que nosotros podemos requerir información. No sé dónde construyó la casa mi abuelo. Allí, por ejemplo, no sé dónde construyó la casa mi abuelo. Allí ese dónde sí implica una pregunta indirecta. No sé dónde construyó, o sea, no sé dónde, o sea, no sé en qué lugar. Allí sí va con tilde. Pero allí, en 7, que es lo que ustedes están viendo ahora, mi abuelo construyó la casa donde vivimos, o sea, como un relativo, ¿no? La casa en la que vivimos. No hay pregunta. Quien termine el primero recibirá un premio, ¿no? Quien termine el primero recibirá un premio. Podemos, para que sea más claro de repente, podemos hacer lo siguiente. Quien termine primero recibirá un premio. Ese quién no es pregunta tampoco, ¿no? Porque ese quién es como si dijéramos la persona que, o sea, es un relativo, ¿no? La persona que termine primero recibirá un premio. No es pregunta, que es diferente de quién con tilde cuando haces una pregunta. ¿Quién terminó primero? ¿Quién está escuchando esta sesión? ¿Quién dictará la clase el día de mañana? Etcétera. Entonces, estas construcciones en las que quién implica una pregunta sí llevan tilde, pero estas otras en las que estas palabras funcionan como relativos en 7, mi abuelo construyó la casa donde vivimos, me fui a vivir donde quedamos, estoy donde me indicaste, quien termine primero recibirá un premio, quien escuche y comente este video tendrá un descuento, etcétera. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, estas palabras funcionan como relativos, es decir, no funcionan como preguntas, por lo tanto, se escriben sin tilde. También cuando funcionan como conjunciones, han dicho que iremos todos, o sea, han dicho algo, ¿no? Han dicho que iremos, ahí es una conjunción. Pero este que sin tilde nuevamente es distinto de otros que funcionan como pregunta. ¿Qué han dicho? ¿Qué dijeron? ¿Qué hiciste? ¿No es cierto? Pero en esos casos, ese que si es pregunta porque solicita, exige información. Pero en este caso, cuando es como conjunción, no exige una respuesta. Han dicho que iremos todo. Es más bien un elemento que permite enlazar una estructura con otra. Bueno, en este caso es la oración principal con la oración subordinada que iremos todos. Ahora,
También ocurren estas palabras sin tilde con otros valores. Por ejemplo, solo me quiere como amiga. Allí está como que con preposición. Pero en cualquier caso, no implica una pregunta y como no implica una pregunta, entonces yo sé que va sin tilde. Donde yo vea que estas palabras no tienen implicadas preguntas o no funcionan como preguntas o no hay un índice, digamos, una evidencia, un gesto de pregunta en el empleo de estas palabras, si no hay, entonces no llevan tilde. Dicho esto, en locuciones o expresiones tampoco llevan tilde, o sea que se escriben sin tilde. Sal cuanto antes. Es que ese cuanto, nuevamente, si queremos verlo siempre en función de estructuras interrogativas o exclamativas, no es ni una ni otra, ¿no? Sal cuanto antes. Que es diferente cuando alguien dice cuánto cuesta, cuánto costó, cuánto has logrado, también con tilde. Aquí no. Entonces, en esta sesión nos hemos centrado específicamente en ver casos de estructuras interrogativas y exclamativas. Ante estas estructuras, ciertas palabras, ante estas estructuras, sí se tildan. ¿A dónde va? ¿Qué calor? No sé qué hora es o qué hora es. ¿Cuánto te costó? ¿Cuándo lo viste? ¿Cuán preparado estás? ¿Dónde fuiste? ¿No? Todas estas formas llevan tilde. A diferencia, por ejemplo, de no sé si lo que vi, ¿no? Ese que no lleva tilde. Todos menos él, lo cual lo saben todos asimismo, ese cual no lleva tilde. Ya, primero irá al parque, tampoco sin tilde. Entonces, hay una diferencia aquí, que es una diferencia diacrítica. Lo que estamos viendo es que hay palabras que se tildan y hay otras palabras que no. Las que se tildan son palabras tónicas o palabras que tienen una pronunciación tónica, que ocurren en el marco de estructuras interrogativas y exclamativas, a diferencia de aquellas otras palabras que son átonas y que ocurren en el marco de otro tipo de estructuras, como relativos, como conjunciones, con otros valores. Bien, dicho esto, vamos a pasar en este momento a la resolución de preguntas. Hemos, hemos podido identificar también en los exámenes de admisión preguntas vinculadas con el uso de la tilde diacrítica en esta línea. Sin embargo, hay que comentar aquí lo siguiente. Lo que hay que comentar es que, si bien es cierto, las preguntas que están involucradas con el uso de la tilde diacrítica en este sentido, en estructuras interrogativas y exclamativas principalmente, si bien es cierto, estas preguntas no son muy cuantiosas, a diferencia de otras preguntas vinculadas con otro tipo de tildación, por ejemplo, tildación general, o con otro tipo de temas donde también están implicadas estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, secuencias vocálicas. O sea, si bien es cierto que las preguntas que nosotros vamos a ver en un momento no son tan
frecuentes, o sea, las preguntas directas que tengan que ver con esto no son tan frecuentes como si lo es para otras sesiones, como tildación general. Es importante ver este tema porque a pesar de no ser tan frecuente, existen algunas interrogantes, algunos ejercicios en los exámenes de admisión de la Universidad San Marcos. Sí existen ejercicios. Claro, no son tan frecuentes, tan cuantiosos, pero sí existen, por un lado. Por otro lado, y no menos importante, hay que indicar que este tema, este, el que hemos dedicado a esta sesión 13, que es tildación diacrítica, estructuras interrogativas y exclamativas, hay que indicar que este tema es importante también porque en la elaboración de muchos ejercicios, este tema está implícito. Por ejemplo, cuando se formulan ejercicios con tildación general y te dicen, según las reglas generales de acentuación, identifique la respuesta correcta o la opción correcta y te dan 5 opciones, según las reglas generales de acentuación. Uno podría pensar que en esta clase de ejercicios solamente vamos a encontrar elementos distractores, o sea, opciones que tengan que ver con acentuación general. Sin embargo, los elementos distractores también te aparecen este tipo de estructuras y te aparecen este tipo de estructuras tildadas. Entonces, por esa razón, eh, aunque no es muy frecuente las preguntas directamente involucradas con estructuras interrogativas y exclamativas, lo que sí es frecuente es que en la formulación de preguntas vinculadas con tildación general, sí te aparecen elementos distractores para que falles en los exámenes de admisión. También te aparecen preguntas donde están involucradas estos aspectos. Por esa razón, hemos incluido también esta sesión como parte de, en general, esta propuesta de poder explicar las preguntas y poder desarrollar también una clase teórica o conceptual al respecto. Entonces, es importante también conocer esto para, en general, poder resolver todo lo que tenga que ver con tildación. Bien, dicho esto, vamos a pasar entonces a ver cuáles han sido las preguntas de admisión que hemos identificado y que tienen que ver con esto de estructuras interrogativas y exclamativas. Para ello, dejo de compartir esta parte y voy a compartir ahora las preguntas que han sido identificadas. A ver, vamos a esperar un pequeño momento. Ya está. Creo que ya podemos corroborar que estamos compartiendo pantalla, ¿no? La pantalla que tiene que ver con los ejercicios en los que están implicadas estructuras interrogativas y exclamativas que llevan tilde, ¿no? Pero lo primero que vamos a decir aquí es lo siguiente. Son pocas preguntas. eh, Nuevamente, son pocas preguntas vinculadas directamente con este tema. Pero cuando, como hemos visto en sesiones anteriores, por ejemplo, cuando hemos resuelto los ejercicios de la sesión 12, que fue la tildación en monosílabos, o los ejercicios de la sesión 11, que fue tildación general, era importante conocer esto. Y en general es importante conocer todo, porque cuando te formulan un ejercicio, te colocan diferentes opciones que te pueden distraer.
y para esa razón, por eso debemos conocer todo. Ahora vamos a dedicarnos a resolver solamente aquellas preguntas que han sido identificadas con este tema. Primera pregunta, pregunta 59. Dice aquí, señale la alternativa en la que la palabra como debe llevar tilde. ¿Cómo? A ver, nos piden, vamos a destacar primero en verde lo que se nos pide. Señale la alternativa en la que la palabra como. Me encanta la manera como me miras. Aquí ese como, vamos a decir que no lleva tilde aquí. Vamos a decir que ese como tiene este valor. Me encanta la manera como me miras, o sea, la manera en que me miras a los ojos. No es un como de pregunta, ¿de acuerdo? Es como si dijéramos, me encanta la forma en que me miras. O me encanta la forma como me miras. No es un como de pregunta. Por esa razón, esta opción la descartamos. Ahora, dice, como si fuera tan complicado este problema. Puede ser que tenga signos de exclamación, pero eso no hace, digamos, aun cuando tenga signos de exclamación, eso no hace que la expresión sea realmente exclamativa. Probablemente nos han puesto los signos de exclamación para distraernos. Es como si hicieran esto. Digamos que en un examen de admisión aparece, en vez de los signos de exclamación, aparecen los signos de interrogación. Para entender una pregunta, no son los signos, ya sean de exclamación o de interrogación, no son los signos los que determina que la oración es interrogativa. No son los signos, repito. Es la forma, es la manera en la que la oración ha sido formulada. Entonces, aun cuando yo le ponga signos de interrogación o signos de exclamación, como originalmente estaba, esto no es una pregunta. Como si fuera tan, o sea, no es una pregunta. Pero no estaban los signos de interrogación, sino estaban los signos de puntuación. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que esto tampoco es una exclamación, como si fuera tan complicado este problema. No, o sea, ese como no lleva tilde, porque no es pregunta ni es exclamación. Ahora, dice aquí, me preocupa cómo enfrentar este gran problema. Aquí ese cómo sí lleva tilde. ¿Cómo? Porque la persona probablemente no sabe de qué manera enfrentar este gran problema. O sea, aquí es, me preocupa cómo enfrentar este gran problema. Aquí sí lleva tilde, porque ese cómo es de qué manera, o sea, es una pregunta. Ese cómo implica una estructura interrogativa. Me preocupa cómo, o sea, de qué manera enfrentar. Ahí sí es pregunta, o sea, está bien. Ahí cómo necesariamente tiene que llevar tilde. Ahora vamos a ver por qué D no es correcto. Dice, hoy Juanita estás guapísima, como siempre. Acá este como tampoco lleva tilde, porque no es un como de pregunta. Y como no lo es, descarto la opción. Julián Bailón siempre jugaba como puntero derecho. Tampoco, ¿no? El cómo no es de pregunta. Entonces quedan descartadas A, B, D
y E. Y solamente es correcta la opción C. Vamos con la siguiente pregunta. Señale la alternativa que constituye un enunciado correctamente tildado. A ver, Raúl, dáselo sin ningún inconveniente. Dáselo. Lo dicho y hecho. ¿Qué es lo que hemos dicho? ¿Qué es lo que hemos dicho hace un momento? No vayamos a esperar, y esto es muy importante, no vayamos a creer que en los exámenes de admisión de San Marcos nos van en la formulación de las preguntas, solamente nos va a venir un tipo de tildación. Por ejemplo, esta pregunta número 61 es el caso más concreto. Uno podría esperar y decir, bueno, me van a venir, cuando me vengan ejercicios de estructuras interrogativas y exclamativas, solamente me van a venir elementos distractores con ese tema y no. Aun cuando las preguntas tengan que ver con el empleo de la tilde diacrítica en estructuras interrogativas y exclamativas, aun cuando sea así, te van a poner elementos distractores que tienen que ver con otros tipos de tilde, como es el caso de la pregunta 61. En el caso de la pregunta 61, yo sé que la palabra dáselo lleva tilde, pero lleva tilde porque es una palabra esdrújula, pero aquí no lo han tildado. Entonces, como decíamos, es importante atender a todas las sesiones, absolutamente a todas. La sesión 11, 12, en este caso esta es la sesión 13. Y cuando veamos en la sección que sigue, que es la sesión 14, el tema de la tilde robúrica, cuando veamos eso, también es necesario haber visto los videos anteriores, porque todo ese tema está conectado necesariamente. Ahora, entonces como yo veo que dice la pregunta, lo que se me pide, lo voy a colocar en verde. Señale la alternativa que constituye un enunciado correctamente tildado. Entonces, si yo en la opción A he encontrado un error, digo, no, dáselo ya, o sea, ya no puede ser un enunciado correcto porque hay un error. Entonces descarto esa opción. Ahora voy con B. Conocer el por qué es importante. Ajá, el por qué. En la sesión teórica hemos indicado que por qué lleva tilde también cuando se sustantiviza y le antecede o le precede un determinante. Es como si dijéramos conocer el cuándo es importante o conocer el dónde, ¿no? Son palabras que cuando se sustantivizan implican una pregunta también. Conocer el por qué es importante. Entonces, B es correcto. Practica antes de ejercer tu profesión. Bien, de repente uno va a decir práctica, lleva tilde, no, porque no es práctica. En este contexto es practica antes de ejercer tu profesión. Pero aquí tú, entonces uno va a decir, oye, tú, ¿por qué ahí lo han tildado tú? Si tú, o sea, ese pronombre personal solamente lleva tilde cuando funciona como tal, como pronombre. Y aquí no está funcionando como pronombre, aquí está funcionando como posesivo. Entonces es un error. Y si es un error en el enunciado, ese enunciado lo descarto. Imagínese un país
Imagínese un país libre de corrupción. Yo digo, oye, pero país lleva tilde, porque es una palabra, no es país, es país. O sea, hay una secuencia vocálica que se articula en sílabas distintas. O sea, hay un hiato ahí, o sea, hay un error. Entonces ven que aquí este otro elemento distractor tiene que ver con las secuencias vocálicas, con aquellas secuencias de cuando son diptongos o cuando son hiatos. Por eso es importante para resolver un tema estar atento a todas las sesiones en general. Dime lo que es más importante para ti. Lo que es ese que no lleva tilde, porque que, como hemos visto, solamente la lleva en estructuras interrogativas o exclamativas, y aquí no funciona así. Aquí no tiene ese valor, entonces yo descarto. Por esta razón, entonces, la respuesta correcta es B. Conocer el por qué es importante, porque allí por qué está sustantivado con un determinante y según lo que hemos visto en la sesión anterior, lleva tilde. Bueno, con esto hemos terminado la sesión número 13, ¿de acuerdo? Por supuesto, podemos interactuar de forma asincrónica. Pueden ustedes, luego de este video, pueden dejar un comentario de repente y podemos absolver alguna duda, alguna pregunta más particular que ustedes puedan tener. Lo que sí tiene que quedarnos claro es que en el marco de los exámenes de admisión de la Universidad San Marcos, em, para responder una pregunta, siempre van a estar implicados varios temas, que en el marco de esta iniciativa propuesta por el doctor Giancarlo García Guadalupe, todos estos temas están organizados en sesiones, ¿no? Esta fue la sesión número 13 sobre la tilde diacrítica en estructuras interrogativas y exclamativas. Muy bien, hasta aquí hemos cumplido con esta sesión y tomen siempre en cuenta que para, en general, resolver distintas preguntas o ejercicios, siempre es conveniente conocer diferentes temas. Bueno, los invitamos a nuestra próxima sesión, que es la sesión número 14, sobre tildación robúrica, es decir, la tildación en hiatos. Muy bien, nos vemos y cualquier duda, por favor, no duden en comunicarse con nosotros a través de algún comentario allí debajo de los videos. Nos vemos, saludos.